primer lugar vamos a comenzar esta cita con una pieza musical, un toque musical, y quiero agradecer enormemente a Rubén Sánchez y a Adrián Marrero. Rubén Sánchez, concertino de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, y Adrián Marrero, solista de la Orquesta Filarmónica, que luego a las 8:30 actuaron en el Teatro Victoria Güemes, por acompañarnos esta noche para hacernos disfrutar también con su música. Bueno, me acompañan esta noche en la mesa de izquierda a derecha Fanek Hernández, primero amigo, miembro del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, inspector de secundaria, y además hoy prologuista de este segundo libro de Fernando relacionado con esta temática. El alcalde de Güemes, Juan Fernández, y Fernando Romero. Y antes de pasar la palabra a ellos, a mí sí me gustaría simplemente añadir, ¿no?, algunas palabras que venía, ¿no?, reflexionando y dándole vueltas y casi arriesgándome, ¿no?, porque no sabía si tenía que arriesgarme a decir lo siguiente, ¿no? La verdad es que como concejal de Cultura, en la que siempre nos vemos metidos en muchísimas actividades, en muchísimos eventos, llegas a la conclusión de que es muy fácil hacer las labores de concejal de Cultura en Güemes porque estás rodeado siempre de muchísima gente que le gusta la cultura, ¿no?
me puse un poco a hacer memoria esta tarde y yo creo que me puedo arriesgar a decir que estamos en uno de los municipios donde existen un mayor número de escritores en activo. Me acuerdo de Paqui Domínguez, de Faneque, de Fernando, de María Jesús Alvarado, de Juan Tramún, de Juan L., que también está por ahí, muchísimos escritores que seguro que de algunos me olvidaré, pero yo creo que así es muy fácil, ¿no? Antonio Lozano también, muchísimos, ¿no? Yo sabía que de algunos me iba a olvidar, Antonio Morales, que también ha hecho algunas ediciones, pero bueno, yo creo que casi que me puedo arriesgar a decir que estamos en uno de los municipios donde existen más escritores en activo, con lo cual eso para un concejal de cultura, para un ayuntamiento que hace actividades, pues está muy bien porque casi la mitad de los actos casi los organizan ellos con las presentaciones del libro, ¿no? La verdad que es un placer, ¿no?, estar aquí en esta nueva presentación de Fernando Romero. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que era jovencito, desde que hemos iniciado en diferentes actividades, muchísima tarea de todo tipo, y para mí es un honor estar aquí hoy para presentar una vez más este libro. El año pasado lo vi desde el público y ya me alegró ver esta publicación y hoy lo hago desde aquí, ¿no?, como ayudando a presentar esta edición. Así que yo ahora voy a ceder la palabra, que son los que realmente van a llevar el peso de esta presentación. En primer lugar le voy a dar la palabra al alcalde, a don Óscar Hernández, para que también se dirija a ustedes en esta presentación. Muchas gracias, Francis. Buenas tardes. Gracias a todos, a todas por acompañarnos en esta presentación. Esta nueva edición de esta segunda parte de la trilogía elaborada por Fernando en relación a los documentos, el estudio de los documentos relacionados con la dictadura franquista y el desarrollo del municipio de Agüimes, de las distintas corporaciones que a lo largo de estos años, desde el 36 hasta el 75, transcurrieron con las distintas posibilidades y necesidades del propio municipio. Ya lo decía la vez anterior, yo creo que es trascendente en el pasado histórico que veníamos refiriendo en la primera parte del libro de Fernando, del año 37 hasta el 53, sí, bueno, de memoria, el transcurso de 5 corporaciones distintas, por lo menos 5 alcaldías distintas, se dedicó más de lleno en aquel documento y en aquellas decisiones gubernamentales en el municipio de Agüimes, en un municipio con muchísimas necesidades, con muy pocos recursos, no solo públicos, sino privados. Las cuestiones eran elementales. La acción municipal era casi la resolución de problemas de ayudas de emergencia, básicamente. En aquella época cabía destacar que se iniciaron las primeras conexiones de agua de abasto en el municipio y, evidentemente, agua de abasto en las viviendas de las familias más pudientes del municipio, como Fernando bien ha documentado en relación a los acuerdos de aquella época. Posteriormente, en esta fase que hoy presenta Fernando, en esta segunda parte de esta, repito, trilogía, se empiezan a planificar, a diseñar con mayor conciencia lo que es el desarrollo del municipio. Yo no me voy a meter en esa parte, porque quien la conoce de verdad es Fernando y quien se la va a contar es Fernando, pero yo sí quería hacer hincapié en 2 o 3 ideas, básicamente. En esa primera parte que comenté antes, se repiten problemas que no son de aquella época, que son de la actualidad. Uno de los problemas graves que anunciaba Fernando, o destacaba Fernando dentro de los textos, era el desempleo, la incapacidad de dar empleo a la mayoría de la población del municipio que vivía en unas condiciones de absoluta miseria. Pues esa realidad, no en cuanto a la miseria, porque por suerte las situaciones son totalmente distintas, pero la preocupación por el empleo, la necesidad de buscar nichos de desarrollo de emprendeduría para poder tener a la mayoría de la población que sea autosuficiente y tener un puesto de trabajo, pues la tenemos hoy en día, no es nada distinto de aquella época. En esta segunda parte yo sí quiero destacar, porque además las decisiones que se adoptan en cada momento de la historia tienen una trascendencia y una relevancia en el desarrollo del municipio. En aquella época, y yo destaqué también en el saludo que puse en el libro, me llamaba mucho la atención el conflicto que se generó entre los rectores de la testamentería, del legado de doña María Jesús Melayán Alvarado, y el ayuntamiento en cuanto a la posibilidad de ubicar en la zona del Muelle Viejo, en Arinaga, la central de DISA, el tema de los petróleos. En aquella época el ayuntamiento entendía, los gobernantes de aquella época entendían que era una cuestión
que generaba empleo para el municipio, que era beneficioso para el desarrollo del municipio. Y por contra, porque además la pretensión empresarial venía a comprar por 3 perras el suelo y la testamentería en defensa legítima de lo que representaban, se negó a hacerlo, pues esa decisión, que además supuso un voto de censura por parte de los municipales, del gobierno municipal a los rectores de la testamentería, nos han permitido, por muchísima suerte, que hoy tengamos la Larinaga que tenemos. Habíamos cambiado radicalmente, si la decisión hubiese sido contraria, la fisonomía de la Larinaga actual. Por suerte, hoy tenemos una urbanización de muchísima calidad, muchos vecinos, se va a desarrollar un nuevo sector urbano cercano a esta y yo lo intento vincular también con otras decisiones que en este caso son distintas. La guerra, entre comillas, que lleva el propio Ayuntamiento de Agüimes en relación a la no implantación del gas en el municipio de Agüimes, en el puerto, por lo que supone una hipoteca para el municipio, porque supone un riesgo para la población. Y digo que con el tiempo, pues muchas veces se da la razón, pese a las presiones, muchas, y más en esta época, de algunos medios de comunicación asociados al poder económico. Yo no entro en más detalles, solo destacar ese tema en cuanto a la vinculación, ¿no?, de las decisiones que se adoptan, porque además en esta fase de más prosperidad, que no tiene nada que ver con la de hoy, en esta segunda parte de la presentación del libro de Fernando, sí que se empiezan a vislumbrar la presencia de los barrios dentro de la preocupación municipal, que no existía en la etapa primera, apenas poco más que el casco urbano y el resto de los barrios con una presencia municipal casi inexistente. Yo sí quiero felicitar a Fernando por el trabajo, ya lo hice la vez anterior, y yo sé que tiene muy avanzada también la tercera parte, ahí va. Pero agradecerle, de verdad, porque es un documento que permite que conozcamos datos familiares, datos por curiosidad, datos para aquellos que quieren hacer un estudio en mayor profundidad, aquellos que se dediquen a desarrollar textos asociados al tema histórico con un valor documental absoluto y con una certeza absoluta. Yo sí que, me permite, Fernando, quiero aprovechar para saludar una parte de este desarrollo de la historia a don José Artiles, que también se encuentra hoy con nosotros aquí, que tuvo mucho que ver también con el desarrollo del municipio. Fernando, gracias y esperamos en la próxima edición. Buenas noches, gracias Fernando por invitarme a ser prologuista de esta segunda parte de tu obra, sobre todo después de recordar, porque estuve presente, que la primera parte la presentó como prologuista nuestro común amigo don Francisco Tarajano Pérez, cronista oficial de la villa. Adquiero con esto, con este detalle, una deuda hacia el autor, que espero poder saldar con el contenido de las siguientes líneas de esta presentación que hago después de una lectura en profundidad de su obra, y también con un regalo que le hago, que es un estudio genealógico de él y de sus ascendientes, hasta donde hemos podido llegar, que creo que es representativo de todos los romeros de la comarca del sureste. Sé que es un regalo que le ha gustado a Fernando y lo he hecho con mucho cariño hacia él, tanto las letras que ahora estoy leyendo como ese trabajo en común con Juan Ramón García Torres, genealogista, como ofrenda al compañero. Fernando y yo tenemos, creo, muchas cosas en común. Somos buenos amigos, en primer lugar, somos vecinos del municipio, veteranos miembros del Roque, compañeros del Consejo de Patrimonio de Agüimes. Somos los dos profesores de instituto o exprofesores de Geografía e Historia y cónyuges los dos de maestras enamoradas de su profesión docente, con hijos, ingenieros de profesión de similares edades, que nos han salido un tanto viajeros y a los que por desgracia tenemos un poco lejos de nosotros. Por suerte aquí hay una representación de los mismos. Somos, por tanto, almas gemelas en muchos sentidos, con muchas aficiones compartidas, como la de la investigación histórica. Si bien Fernando se ha especializado en hechos de la historia contemporánea, sus libros lo dicen todo, mis escritos se han centrado más, como saben, en la edad moderna. En los últimos años hemos venido manteniendo, cada uno en su campo de trabajo, en su línea de investigación, un leal mano a mano, publicando artículos de historia local en la revista del Consejo y con la publicación de libros de contenido histórico como el que hoy nos ocupa. Es una obra
en la que Fernando Romero recoge, tras una muy acertada contextualización histórica en su capítulo preliminar, las vicisitudes de las corporaciones franquistas presididas por Narciso Bordón Suárez y Francisco Suárez Suárez, con un breve periodo intermedio en el que se desarrolló, como él nos explicará, la alcaldía accidental de Vicente Marrero Herrera. De ambos periodos, de los que obviamente no tengo recuerdos porque no soy nacido en la villa y porque además son años que se corresponden con los de mi niñez, sin embargo sí tengo algunas referencias afectivas que quiero citar a través de familiares de los alcaldes citados, que son en la actualidad no solo convecinos míos de Agüimes, sino además muy apreciados amigos. Me refiero, por poner un solo ejemplo, al amigo aquí presente, al profesor y artista Paco Suárez, hijo de don Francisco Suárez, alcalde de la villa. Una referencia afectiva para mí mucho más cercana de los munícipes de estos dos periodos que estudia Fernando Romero es sin duda la de don José Hernández Martín, que en paz descanse, el que fue esposo de la venerable doña María Tarajano Caballero. Ambos recibieron en su casa a mis hijos, Naira y Aitami, como si de sus nietos se tratara. En recuerdo de Pepito Hernández, cuya muerte sentí mucho, le incorporé a este prólogo unos versos que forman parte de mi romance de Agüimes, que lo tienen ustedes en dicho prólogo. En cuanto al contenido del texto de Fernando, somos todos hijos del tiempo en que vivimos. Esto viene a cuento de que los personajes cuyas decisiones políticas se describen en este libro, alcaldes y concejales de dos corporaciones franquistas de mediados del 20, son, muy a pesar de la oscuridad de aquellos tiempos, merecedores también de la gratitud de los vecinos de la villa capital, que vieron mejorar sus condiciones de vida con la llegada, como dijo Óscar, del agua de abasto, del alcantarillado, con la promoción de las primeras viviendas sociales, etc. Son, por tanto, merecedores de reconocimiento. En todo caso, ¿quién de los políticos de mi edad, estamos ya por encima de los 60, de cualquiera de las organizaciones democráticas actuales, no entonó el cara al sol en la escuela? ¿Quién no repitió a viva voz en acto público las letanías del Rosario? ¿Quién no participó en actividades y campamentos de la OGE? ¿Quién no juró, si era varón como soldado, besando la bandera rojigualda con el escudo del águila imperial? ¿Y quién, si mujer, no se vio obligada a hacer prestaciones en la sección femenina de la Falange? Por suerte para todos, esos tiempos oscuros del pasado han pasado y de ellos hemos aprendido suficientes lecciones, eso espero, para que no puedan nunca más volver a repetirse. Con el advenimiento de la democracia, ninguna familia, la sociedad en su conjunto, ha de quebrarse por tener opiniones políticas dispares. Todos cabemos en el barco de las libertades de las personas y de los pueblos, en esta nueva travesía que hemos iniciado rompiendo para siempre con los amarres de la dictadura. De la época tan exhaustivamente estudiada por Fernando Romero en esta publicación, comentamos brevemente solo dos hechos que nos interesaron especialmente. En el primero coincido con Óscar. En la corporación que presidió Narciso Bordón es cuando se aprueba el voto de censura a los albaceas testamentarios de doña María Jesús Melián Alvarado, que eran don José Cártenes y don Manuel y don Bartolomé Romero. Y se explica el motivo: por su inexplicable actitud adoptada en la mayor y mejor obra benéfica en que pudiera soñar este municipio. Se refiere a lo ya comentado por Óscar y que no voy a repetir, a la de los terrenos que se querían ceder desde el ayuntamiento, se querían aportar para la instalación de la fábrica de la CINSA, Compañía Insular del Nitrógeno Sociedad Anónima. Como saben, esa empresa, esa industria tan contaminante, se instaló poco después, después de la negativa de Agüimes, en Salinetas. Veraneé muchos años en Agua Dulce, muy cerca de Salinetas, y pude gozarme toda la suciedad, los olores, la porquería de aquellas costas por la empresa tan contaminante. Efectivamente, como ha dicho nuestro alcalde, si se hubiera instalado la CINSA en el Muelle Viejo, no tendríamos la harinaga que tenemos, sino tendríamos un lugar industrial abominable como lugar residencial y como lugar de ocio del que ahora disfrutamos. Observé esa pelea como muy interesante entre la testamentaría y el ayuntamiento del primer alcalde, de don Narciso Bordón, y comprobé luego que en el propio ayuntamiento dan marcha atrás.
posteriormente. Y efectivamente se hace constar pocos años después las disculpas diciendo que los señores albaceas no hicieron otra cosa que cumplir con su deber en defensa de los intereses de la testamentaría, que la instalación de Cinza hubiera supuesto fatales consecuencias para Arinaga, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una especie de aceptación y de reconocimiento, de presentación de excusas de la corporación municipal hacia la testamentaría, teniendo en cuenta la importancia de las donaciones de solares que ha hecho históricamente esa institución a todos los vecinos de Agüimes a través de su ayuntamiento y de las obras sociales de mayor interés. Del segundo periodo, el referido a la alcaldía de don Francisco Suárez, quería comentar brevemente una noticia también de las muchas que cita Fernando en su exhaustivo estudio. Se refiere a la población inmigrante de Agüimes en aquellos años, en los 60, la población inmigrante de Agüimes que procedía de las cumbres y medianías de Gran Canaria, esencialmente. Son los campesinos que se desplazaban a la zafra del tomate cada año y que terminan estableciéndose como vecinos, entre otros lugares, en Llanos Prietos, conformando un núcleo de población que hoy, extrañamente, por decisión también de una alcaldía posterior, como nos dirá Fernando en un próximo libro, se pasó a llamarse Cruce de Arinaga, con el nombre tan bonito que tenía este núcleo de población. La nota de julio de 1961 dice lo siguiente: el delegado comercial de sindicatos informa del censo general de chozas para aparceros. Su número, estamos hablando del año 61, asciende a 784 chozas, entre las cuales, dice el propio ayuntamiento, algunas son habitables. El ocultismo de la cruda realidad social que viven los aparceros en esos momentos se atisba tras esta nota de los acuerdos municipales y denuncia una situación que queda muy bien reflejada en una obra muy reciente del aquí presente don Antonio Quintana, El cielo en la tierra, donde en uno de sus capítulos, El sureste, un ejemplo de gobiernos nacionalistas de izquierda, recoge las siguientes palabras. En ese capítulo, por cierto, don Antonio Quintana reconoce que Fernando Romero fue uno de los reconocidos colaboradores a la hora de confeccionar este capítulo. Dice Antonio Quintana: la crisis de la agricultura en el norte y centro de Gran Canaria hizo que muchas personas, familias enteras, se trasladaran a las zonas costeras de Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, a cultivar tomates, viviendo muchos de ellos en cuartería durante la zafra y retornando a sus pueblos en verano. Con la irrupción del turismo, muchos decidieron instalarse para seguir cultivando tomates o trasladarse al sur en el incipiente sector turístico. A principios de los 70, sus habitantes vivían en condiciones infrahumanas, en casas sin agua corriente, sin red de saneamiento, ni luz ni calles asfaltadas. Los entonces gobernantes, hay que decirlo, se dedicaban más a atender las zonas urbanas históricas que a las necesidades de los nuevos vecinos que en unos y otros barrios iban haciendo crecer los municipios que hoy son parte integrante fundamental de nuestra idiosincrasia. Estas son dos reseñas históricas muy breves de las muchas noticias de extraordinario valor que nos recoge Fernando Romero en su trabajo. Termino el prólogo con el estudio genealógico que le hemos regalado Juan Ramón García y Torres y yo, en donde, partiendo de sus abuelos, él me dio los datos hasta sus abuelos, hemos proseguido, los cuadros están ahí para el beneficio de todos los romeros de la comarca, de los padres, los abuelos, los bisabuelos de Fernando Romero. Por cierto, sus padres tienen los dos apellidos Romero, tenían bisabuelos comunes, porque procedían todos de la pareja que se casó en 1824 en Agüimes, formada por don José Romero Alvarado y doña Clara Hidalgo Alvarado. De ahí procedía su padre y procedía su madre. Pero hemos podido seguir hacia atrás en el tiempo hasta llegar con certeza, con absoluta fiabilidad documental, hasta aproximadamente 1630. La primera pareja de las líneas matrimoniales que nos llevan hasta la persona de Fernando y de su hijo es la formada por don Juan Suárez Peña, nacido en 1633, y doña María Romera. El apellido le viene por línea femenina a Fernando y a la mayor parte de los Romero de la villa. Ahí estamos trabados ahora mismo los dos investigadores de genealogía porque nos falta un paso, no avanzamos ningún escalón si no hay apoyo documental, si no hay certeza
Estamos convencidos de que la línea genealógica sigue por la pareja formada por Bartolomé Díaz de Bullón y Tomasa Romero, pero nos falta el dato concreto de la partida de nacimiento que atestigue que María Romera es hija de esta pareja. Tenemos muchas certezas porque una nieta se llama igual, porque uno de los hijos tiene el apellido Díaz de Bartolomé. En ese supuesto, y es solo un supuesto, si pudiéramos garantizar ese escalón, llevaríamos la genealogía de Fernando hasta los primeros pobladores de dicho apellido. Los primeros pobladores que son la persona nacida aproximadamente en 1470, don Diego Romero el Viejo, natural de Lanzarote, y doña Brígida Perdomo, nacida en torno al año 1480 en Lanzarote igualmente. Son una familia de las islas, del señorío de las islas, que viene a poblar la isla de Gran Canaria, que se establece en Telde, y de ahí proceden todos los romeros de Gran Canaria, entre los que está nuestro ilustre compañero Fernando Romero, como descendiente. Este es el regalo que le había prometido y que lo tiene a su disposición y lo tienen todos ustedes en el prólogo. Gracias por permitirme compartir tu libro y espero que pronto podamos tener la tercera parte y disfrutar de ella. Gracias, Fernando. Bien, en primer lugar, lo que hay que hacer siempre, ¿no? Primero saludarle, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos todos, amigos, compañeros, familiares, vecinos, a este acto modesto de presentación de este libro. Y de corazón, de verdad, muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos. Por supuesto, quiero agradecer también la presencia, sus palabras y su importante colaboración a los miembros de esta mesa, ¿no? Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, muchas gracias por continuar propiciando que Agüimes continúe teniendo entre sus objetivos facilitar y propiciar el desarrollo de la cultura, encontrándose ya sin duda entre los principales municipios de Gran Canaria en este ámbito. Y también gracias por tu apoyo en este caso a la investigación histórica sobre nuestro pueblo, con el loable objetivo de su divulgación para que las generaciones actuales y futuras conozcan y aprendan del enorme esfuerzo y de los principios y valores de nuestros antepasados. Cosas estas que parece que ya no está mucho de moda. De nuevo, Óscar, muchas gracias. Faneque, compañero y amigo, hermanado por muchas coincidencias personales, como las que ya afectuosamente has descrito, te agradezco cordialmente la aceptación que sin dudarlo un instante tuviste cuando te propuse que hicieras el prólogo del libro. Por otra parte, como sabes, también admiro tu rigor intelectual, tu demostrada vocación profesional y tu capacidad, eficacia y sensibilidad para la creación literaria y la investigación histórica, avalada ya con muchas publicaciones que estoy seguro seguirán aumentando. Sin embargo, tenía personalmente interés y curiosidad por conocer la percepción que de Agüimes podía tener alguien como tú, no oriundo de la villa, aunque residente y vecino desde hace muchos años. Y debo confesar que me he encontrado con un faneque que ha realizado una profunda inmersión en la idiosincrasia de este pueblo, en sus costumbres, tradiciones e historia, habiendo trenzado además una amplia red de relaciones personales con los agüimenses, de tal manera que he concluido que desde hace tiempo, al poco de iniciar tu andadura en este pueblo, te convertiste de verdad en uno más de nosotros. De ahí que hoy puedo afirmar, sin género de duda, que esta mesa está formada totalmente por genuinos agüimenses. Muchas gracias, Faneque. Francisco González, Francis, ya sabes, concejal de Cultura de este ayuntamiento, mi enhorabuena y justo reconocimiento por el esfuerzo y trabajo que me consta y le consta a muchos realiza durante todo el año en este complejo y sensible mundo de la creación artística, de la pintura y escultura, la creación literaria y la investigación histórica, y que completas con el tradicional y creciente apoyo a las artes escénicas, como la danza, el teatro y la música, tanto culta como popular, además del cine. Por todo ello, te ha granjeado ya un merecido prestigio y reconocimiento en esta isla como eficaz y valioso gestor cultural. Enhorabuena y muchas gracias también por tu apoyo, Francis. También agradezco la presencia, no están en este momento, a los músicos, Rubén Sánchez, Adrián Marrero, son personas muy comprometidas con la música, no solo en el ámbito de la docencia, sino también en otros ámbitos, por ejemplo en el teatro,
en grupos vocales o incluso en la orquesta sinfónica, como ustedes saben. Son sus sensibles y rítmicos acordes, nos han serenado y han predispuesto nuestro ánimo para iniciar sosegadamente este cálido acto. Muchas gracias. Y por otra parte, por su activa implicación en esta obra, mi reconocimiento también a Vicente Hernández Méndez y a la Asociación de Genealogía e Historia Familiar de Agüimes, que gustosa y desinteresadamente han facilitado las fotografías presentes en el libro. Y en el trabajo día a día, en el archivo municipal, no puede faltar igualmente mi gratitud a los funcionarios Manuel Romero Estupiñán y Octavio Rodríguez Herrera, por su exquisito trato y las facilidades dadas en todo momento. Y finalmente, mi agradecimiento especial y sin límites a la persona más sufridora y que con gran paciencia ha soportado el lento proceso de elaboración de este libro. Chelo, muchas gracias. Un abrazo. Sin más, paso a comentarles el contenido de este segundo libro, de lo que será posiblemente una trilogía o tetralogía, ya veremos, sobre el devenir de Agüimes. Pero antes también quiero manifestar mi agradecimiento a la editorial Begin Book Ediciones por las enormes facilidades dadas y el compromiso adquirido con Agüimes al aceptar hacerse cargo de la publicación de esta serie sobre la historia del municipio, asumiendo el riesgo comercial y empresarial que esta aventura supone. Sin su determinante apoyo y colaboración, este acto no sería posible. Por ello, como lo han observado, a la entrada pueden adquirir el libro y también, creo que tiene algunos números también del libro anterior del año pasado, por si algunos no lo tienen. Bien, ahora ya sí empezamos un poco a comentar el libro. Pues bien, decirles que sigo insistiendo en la misma idea expuesta en la anterior entrega, en el sentido de que esta obra constituye solo una primera aproximación histórica a los hechos investigados, por lo que debe considerarse incompleta y sujeta necesariamente a posteriores revisiones, fruto de las investigaciones futuras. Es evidente que en este segundo libro continuamos dando a conocer el resultado de nuestra investigación sobre fuentes directas del Archivo Municipal de la Villa de Agüimes. En esta ocasión, todo relacionado con la etapa que abarca desde 1953 hasta 1966. Pues bien, la coyuntura internacional de los años 50 propició, dentro de la precariedad general, un cambio de tendencia en la economía española. En ello tuvieron mucho que ver los acuerdos de España con Estados Unidos y el ingreso de nuestro país en la ONU y en otros organismos internacionales. Como consecuencia de todo ello, se produjo la inmediata ayuda americana a la empobrecida sociedad española y la llegada de capitales e importantes inversiones extranjeras. Además, se firmaba el concordato de España con la Iglesia, confirmándose oficialmente una situación que ya se daba de hecho, el catolicismo como la religión del Estado. Sin embargo, en el terreno político el régimen se mantuvo en el inmovilismo más absoluto, aunque mediante determinada legislación se pretendiera aparentar sin éxito cierta apertura de cara al exterior. A partir de los años 60, el crecimiento económico se generalizó en nuestro país con el desarrollo del turismo y del sector servicios en general, así como con la llegada de importante capital extranjero que incidió muy positivamente en la industria nacional. Por eso, me atrevo a sugerir al lector que debe esforzarse por situarse en el contexto de los años en que se desarrollaron estos acontecimientos, y para ello considero razonable que se empiece leyendo el capítulo preliminar, ya que en él se describe resumidamente el marco general dentro del cual se desarrollaron los acontecimientos locales. Así pues, esa mejoría y desarrollo económico generalizado a que nos referíamos anteriormente se reflejó también en Agüimes. El conjunto de mejoras e inversiones así lo expresa. Por ejemplo, se considera que un indicador importante de mejora de la economía es la capacidad de los ciudadanos para adquirir o construir su propia vivienda. Si lo comparamos con la etapa anterior, este indicador económico se vio multiplicado. Enunciamos a continuación las principales actuaciones del Ayuntamiento en estos años en pro del desarrollo del municipio. En los años 50, bajo la alcaldía de Narciso Bordón Suárez, destacamos la inauguración del edificio del hogar rural, reconvertido actualmente en velatorio municipal, y la inauguración de los grupos de viviendas protegidas del ejido. También se inició en estos años la construcción de la iglesia del Cruce de Arinaga. Como ustedes ven, está en portada del libro. Igualmente, se multiplicaron en el casco de la villa las conexiones del agua de abasto público a las viviendas y se produjo la introducción de los contadores de agua en los domicilios particulares.
También fue cuando empezaron a aplicarse las denominadas contribuciones especiales. Pero también hubo decepciones, como el frustrado intento de construir un instituto laboral en la villa, o lo ya repetida por los compañeros, decisión de CEPSA de instalarse definitivamente en el municipio de Telde y no en Arinaga, ello que provocó, como sabemos, un voto de censura a los señores Albacea. Igualmente, es de reseñar en estos años la apertura de muchos pequeños negocios por todo el municipio, churrerías, pescaderías, algunas salas de juego, panaderías, café, bar, tabernas, barbería y muchas tiendas de aceite y vinagre. Asimismo, resaltamos el incremento del apoyo a la enseñanza pública con la construcción de escuelas en los barrios y la notable labor de las campañas de alfabetización de adultos llevadas a cabo por los maestros nacionales. Añadimos también que la corporación apoyó la creación del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Subrayamos además dos hechos en relación con los párrocos de la villa. En primer lugar, destacamos la movilización vecinal por el traslado a San Mateo del párroco José Cárdenas Denis, después de 19 años en Agüime. Y en segundo lugar, el hecho singular también de que la enfermedad de su sucesor, Juan Pérez Sosa, fuera costeada íntegramente por el ayuntamiento, detrayéndose las cantidades del capítulo de beneficencia. Finalmente, añadimos que en el último pleno presidido por Narciso Bordón se aprobó la declaración de la Virgen de Rosario como alcaldesa mayor perpetua del ayuntamiento. La década de los 60 se inició bajo la alcaldía de Francisco Suárez Suárez, que cronológicamente corresponde con la etapa histórica del desarrollismo español. Esta circunstancia se nota por el volumen de actuaciones municipales. Su primera decisión, realizada ya las gestiones previas por su predecesor, fue la adjudicación de las obras de construcción de la Red General de Alcantarillado y de la estación depuradora. Sin embargo, en estos años, y empujados por la ola del desarrollismo, se multiplicaron las obras municipales. En el ámbito de la enseñanza, se inauguró la primera escuela en el cruce de Arinaga. Se construyeron 2 escuelas en Arinaga junto a la plaza y otras 2 en la tablilla, en el casco. Y se abrió también la escuela de Guayadeque. Este plan de construcciones escolares benefició también a los barrios de Pileta, Las Rosas y Temisa. Además, se hicieron todas las gestiones para que en un futuro inmediato, bajo el mandato de su sucesor, pudiera construirse el Instituto Mixto de Enseñanza Media de Las Crucitas. Otras obras de gran interés para la villa en esta década fueron las construcciones de la Plaza del Mercado, que cada año se transforma en Castillo de Herodes, el Día de los Reyes, también la inauguración de la Casa del Médico, actual hogar infantil, la Casa Cuartel de la Guardia Civil y la entrega de las 88 viviendas protegidas del Grupo La Salle, en la zona de las Remudas del Peligro. Igualmente resaltamos el comienzo de la construcción de la ermita de Cueva Bermeja, en Guayadeque, la apertura de la primera biblioteca pública municipal en la villa y el comienzo del servicio municipal de recogida de basura, así como la introducción del impuesto sobre circulación de vehículos por la vía pública. Sin embargo, a pesar de los importantes avances, al dejar la alcaldía Francisco Suárez en octubre de 1966, solo podían disponer de agua de abasto público en sus viviendas los vecinos del casco de la villa, los de Temisa y los de la Banda. Ni el cruce de Arinaga, ni ningún otro núcleo de población del municipio podía disfrutar entonces del agua de abasto en sus casas. Y además todavía no tenían carretera a los barrios de la Banda, La Goleta ni Guayadeque. No obstante, los vecinos, a pesar de las dificultades, supieron aprovechar la bonanza económica de esos años y priorizaron con total acierto la construcción de sus propias viviendas. Destaca en estos años el gran crecimiento de las autoconstrucciones en los barrios de la costa del municipio, colocándose en primer lugar el cruce de Arinaga y en segundo lugar Arinaga, aunque muchas de sus viviendas eran ya de segunda residencia. Pero estos años fueron también los de la consolidación del resto de los barrios, Montaña de los Vélez, La Banda, Las Rosas, El Jovero, La Goleta, Montaña San Francisco, Vargas, etc. Asimismo, subrayamos que Arinaga en esos años se configuraba ya como un barrio residencial de calidad, desarrollando sus singulares condiciones como lugar de ocio y descanso. Pero no siempre fue así. Siendo todavía un humilde barrio de pescadores, en 1961 se instalaron los primeros pilares públicos para el servicio de abastecimiento de agua. Un año después arrancó el proyecto de la Avenida Marítima, llegó el teléfono y se adquirió la imagen de la Virgen del Pino para la iglesia. Y el alumbrado público se instaló en 1964. Y luego el albergue de la sección femenina se construiría en la entonces denominada decorosamente Playa del Carbón. Recordamos también que el barrio de Temisa fue premiado en 1962 por el Cabildo de Gran Canaria como caserío típico representativo.
Este premio tuvo sus consecuencias para el barrio, pues sus vecinos adquirieron la costumbre de dirigirse con frecuencia directamente al Cabildo para solucionar sus problemas. Sin embargo, en 1966, con mucho pesar, vieron pasar sobre sus cabezas el tendido eléctrico para Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana, sin que ellos pudieran beneficiarse del mismo. Temisas tuvo que esperar para disponer de energía eléctrica. Pero junto al crecimiento y consolidación de los distintos núcleos de población, resaltamos también la notable capacidad de emprendimiento de los vecinos y su sentido de riesgo que se concretaba en su iniciativa comercial y empresarial. Esto lo podemos observar en la larga lista de licencias de apertura de pequeños negocios por todo el municipio. En otro orden de cosas, subrayamos también el nombramiento del escritor Orlando Hernández Martín como cronista de la villa, el acuerdo significativo de adquisición de un estrado para la ubicación de los concejales en las funciones religiosas de la iglesia parroquial, el desagravio de la corporación a los señores albaceas por el voto de censura aprobado años atrás, o el nombramiento de Joaquín Artiles como hijo predilecto de Agüimes. Y en cuanto a fiestas y conmemoraciones, destacamos la celebración de los 25 años de paz española y el acuerdo de las corporaciones de Agüimes e Ingenio para que cada pueblo pudiera celebrar cada año las fiestas de San Pedro y San Pablo, y no cada 2 años. Tras este nutrido resumen de las más importantes actuaciones municipales que marcaron los años que abarca el presente libro, hacemos constar que con la alcaldía de Narciso Bordón Suárez llegó al poder una nueva generación de políticos con escasa o ninguna conexión con el caciquismo histórico. La condición de maestro nacional del señor Bordón y los nuevos tiempos iniciados en la década de los años 60 con la alcaldía de Francisco Suárez marcaron una nueva etapa mucho más dinámica en la que la influencia y las relaciones de los políticos locales con las autoridades políticas insulares y provinciales se hacían más visibles. Esto se inició de manera relevante con la presencia en Agüimes del propio gobernador civil en persona, presidiendo el acto de la toma de posesión de Narciso Bordón Suárez, y se consolidaría de manera general a partir de la aprobación de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en 1958. El aislacionismo político rural de las corporaciones, más propio de la etapa anterior, fue desapareciendo. Es en esta etapa cuando una pléyade de jóvenes que asumieron el franquismo a partir del golpe de Estado pudieron acceder a los cargos políticos a partir de los años 50. Hasta entonces, como constatamos en el libro anterior, buena parte de los políticos agüimenses estuvieron vinculados a la política caciquil de la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera. De esta manera, podemos deducir que la tesis del profesor Agustín Millares Cantero sobre el caciquismo histórico, por la que explica la ostentación del poder político de las élites de Gran Canaria durante el franquismo, empezó a no cumplirse en el caso de Agüimes, porque el ejercicio del poder de esas élites en este municipio no sobrevivió más allá de la etapa del primer franquismo. Sin embargo, dicha tesis sí continuaría vigente para el Cabildo de Gran Canaria y para otras corporaciones municipales. A partir de ahora, 1953 y hasta 1979, los titulares de las sucesivas alcaldías de Agüimes serán genuinamente falangistas, afiliados al movimiento nacional, y ejercerán su poder de manera consecuente. En otro orden de cosas, insistimos en nuestro convencimiento de que solo cuando dispongamos de abundantes investigaciones y monografías sobre el pasado de los municipios, será entonces cuando estaremos completando la verdadera historia de Canarias, la que va de abajo hacia arriba, la auténtica historia de los pueblos. De ahí que trabajos como el presente, y por el momento, se asemejen bastante a los realizados por los ermitaños de otras épocas, caracterizados por la soledad y la escasa repercusión. Pero, como decía el poeta, se hace camino al andar. Por otra parte, como puede desprenderse de la lectura de los textos, en nuestra opinión, el papel del historiador no es juzgar, sino tratar de entender el pasado, comprenderlo, si acaso interpretarlo, y todo ello para poder explicarlo de la forma más clara posible a los demás. Por eso, quien les habla pretende acercar los hechos a los lectores para que los conozcan en su justo contexto histórico, y sean ustedes, los lectores, quienes libremente saquen sus propias conclusiones, y mucho más tratándose de historia local. Por tanto, resulta evidente que entiendo la historia como la recuperación de la memoria, pero no de una memoria sesgada, interesada o políticamente manipulada, sino una historia veraz, documentada y contextualizada, una historia que cuente los hechos como realmente sucedieron,
y para eso investigar con los documentos originales constituye una potente herramienta de trabajo que garantiza un mejor resultado en el acercamiento a la verdad histórica. También quiero hacer referencia a algo que sucede en nuestra sociedad y que estamos acostumbrados a vivirlo con total normalidad, pero que puede ser tremendo si no lo encauzamos debidamente. Me refiero a la galopante globalización actual, que pretende absorber y dominarlo todo, no solo la economía y la política, sino también nuestras costumbres y tradiciones, e incluso hasta nuestra peculiar manera de expresión oral y escrita. Y todo ello como paso previo para uniformar e imponer una única percepción del mundo, un pensamiento único. Por eso considero que cada uno de nosotros en su entorno, y en la medida en que podamos, tenemos la obligación ética de rebelarnos y apostar firmemente por la defensa de nuestras peculiaridades naturales, históricas, culturales y lingüísticas. Para ir terminando, les expreso mi deseo de que este libro les resulte satisfactorio y ayude a todos a conocer y a valorar un poco más el esfuerzo, el trabajo y la actividad desarrollada por nuestros antepasados en unas circunstancias muy difíciles. Sin embargo, les advierto también de que el libro no es una novela, ni un poemario, ni una biografía. Tampoco es un ensayo, ni siquiera es un manual de historia al uso. Lo que estamos presentando hoy es un libro documental, de consulta y de información, que puede servir a eruditos, pero también a escolares de primaria y de secundaria, para sus trabajos de conocimiento y estudio del medio y la cultura local. Y esto sin olvidarnos que también puede satisfacer plenamente la curiosidad de cualquier ciudadano. Incluso, utilizando nuestra variedad lingüística local, para algunos puede ser un libro interesante para conocer determinados cometeríos sobre Agüime y su gente. Pero volviendo de nuevo a su contenido, les sugiero la lectura del capítulo 4, referente a la organización y funcionamiento del Partido Único, el Movimiento Nacional en Agüime, donde se relata con mayor dinamismo la realidad del municipio y, sobre todo, los apartados dedicados a las actividades de la Delegación Local de Juventudes y de la sección femenina, pues en ellos se describe en buena medida el protagonismo y las actividades de muchos jóvenes de la villa en esos años. También quiero subrayar que la larga lista de autorizaciones y licencias municipales de distinta índole concedidas a los vecinos y que se incluye en el libro pretende ser un modesto homenaje de reconocimiento para todos y especialmente en esta segunda entrega para los primeros y pioneros pobladores de los barrios costeros, quienes con su gran esfuerzo y generosidad cimentaron en esos años, junto con los vecinos de la villa, lo que hoy es el próspero municipio de Agüime. Finalmente, invito a los vecinos y a los lectores en general a que hojeen esta obra para que comprueben con íntima satisfacción la incuestionable realidad de cómo nuestros padres y abuelos han sido, con sus nombres y apellidos, los verdaderos protagonistas de la historia más reciente de este municipio. Y termino ya compartiendo con ustedes una frase que he leído en algún sitio y que dice así: lo importante no es tener lo que tienes, sino querer lo que tienes. Nosotros tenemos Agüime, querámoslo siempre. Buenas noches, muchas gracias.